¿Deja? Ahí está grabando. Bueno, ok. Bueno, empezamos preguntándole a los chicos, ¿pudieron leer algo de este tema? ¿Es un tema visto? ¿Es un tema que en la escuela no se vio? ¿Cómo es la situación? O pueden escribir en el chat por ahí. A ver. No tenemos chat. No tenemos nada. Ajá. Bueno, ahí vamos. Yo había visto algo, dice Abril. A ver, quiero más respuestas, porque este tema muchas veces uno se encuentra con que es un tema un poco olvidado en el colegio. Ajá, acá parece que tenemos hasta ahora dos que sí, que bien, parece muy bien. ¿Alguna otra respuesta más? ¿Alguien que no haya visto? Bien, alguien que se trabó en la 175, lo vi en la secundaria, pero más simple, muy bien, eso es una característica muy frecuente. Lo vi, no me acuerdo mucho, también es bastante frecuente. Bueno, pero veo que aparentemente vamos por el que lo vi, aunque sea que no me acuerdo, que lo vi más simple, pero vamos por el que lo vi. Bueno, eso es bueno, porque yo pregunto en particular porque otros años nos encontramos con que este tema medio que estuvo olvidado. Bueno, yo les cuento que este tema de trigonometría, así como les decía de las funciones, que era de los temas matemáticos, un tema muy utilizado por todo el mundo, por toda la gente, por mucha gente, también pasa con trigonometría. Por ahí no tanto como el de funciones, que lo usamos todos en todo tipo de áreas. El de trigonometría es un tema muy usado, pero quizá más volcado a las ciencias o a las ingenierías o a las geologías y a la arquitectura, por ejemplo. Pero es un tema de mucha aplicación, es de los temas matemáticos que no son exclusivos de la ciencia dura o más abstractos, ¿no? Es un tema más en concreto. ¿Cómo nace? Nace en el triángulo rectángulo, ¿no? Los primeros datos que uno tiene de la trigonometría, que vienen de los griegos, nace de mediciones, de razones en realidad, de proporciones que se dan entre los lados de un triángulo rectángulo. Después más adelante se extiende a lo que se llama la circunferencia trigonométrica, que un poco simplifica todas esas relaciones que se habían encontrado en el triángulo, simplifica un poco la circunferencia trigonométrica. Nosotros aquí en el ingreso solamente lo hemos abordado desde el triángulo rectángulo, que serían los inicios de la trigonometría, pero por ahí si a ustedes les aparece ya en materias de la carrera, bueno, seguramente les va a aparecer como circunferencia porque es lo que simplificó mucho las cosas, digamos. Bueno, para empezar a hablar de la trigonometría, que son estas proporcionalidades, estas razones que se dan entre medidas de los lados de un triángulo rectángulo, que también luego se extiende a otro tipo de triángulos, ¿no? Nace con los triángulos rectángulos, después se extiende a triángulos oblicuángulos, se llama, que son los que tienen un ángulo obtuso. Bueno, para empezar a hablar de la trigonometría, hay que hablar de sistemas de mediciones de los ángulos, o sea, formas de medir un ángulo. ¿En qué sistemas nosotros vamos a medir ángulos? Y en ese sentido hay tres sistemas de mediciones de ángulos. El sistema que uno más conoce, que seguramente ustedes han trabajado mucho en los colegios, es este que se llama el sexagesimal, ¿no? Acá tenemos el grado, que es ese simbolito, el circulito, que uno pone, por ejemplo, 45 grados y le pone el circulito. Ese es el simbolito para indicar la unidad de medida del sistema. Así que tenemos el grado sexagesimal, el minuto y el segundo. Y este sistema va de 60 en 60, por eso es sexagesimal, ¿no? Quiere decir, 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen un grado. ¿Bien? Bueno, este fue el sistema, el primero, el más difundido, el más usado, es el sistema con el cual miden los transportadores que uno usa en el colegio, ¿no es cierto? Pero tiene
no diría yo la desventaja. Los matemáticos veían como que este sistema era distinto al de medición de números, no de medición, sino al sistema de los números. Nuestro sistema de números, nuestro sistema numérico es decimal, va de 10 en 10, ¿cierto? La unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000, bien, son potencias de 10. Y este sistemita va de 60 en 60. Entonces, como que no concordaba la forma de medir ángulos con respecto a la numeración o al sistema numérico. No es una desventaja, porque en realidad es otro tipo de medición de otra cosa, pero bueno, hubo un intento de los matemáticos de pensar un sistema de medición de ángulos que vaya de 100 en 100. En el sistema sexagesimal, la mitad del recorrido, ¿no es cierto? El ángulo llano, que es la mitad, el que termina formando una línea recta, ese ángulo es de 180. Y la vuelta completa, el ángulo de un giro que se llama, es de 360 grados. ¿Bien? Bueno, aparece este intento, como les digo, de un poco unificar la forma de medir cosas, y entonces surge este otro que se llama sistema centesimal. Bueno, este centesimal, la verdad, no tuvo para nada buena prensa. eh, o sea, ¿qué dice el sistema centesimal? Bueno, fue un intento de armar un sistema de medición de ángulos que vaya de 100 en 100, con lo cual el ángulo recto mediría 100 grados centesimales. El simbolito del grado, también tiene grado, minuto y segundo, pero el simbolito es una G, en vez del círculo, nosotros cuando escribimos en el sexagesimal ponemos 45 grados y le hacemos circulito. Bueno, con este sistema ponemos una G, no sé si yo tengo acá, sí, ¿ven? La letra G. Bueno, acá se ve 18 grados, pero tiene una G. Y después minuto y segundo, esa notación es normal. Bueno, pero ¿qué pasa en este centesimal? El ángulo recto acá mediría 100 grados centesimales, cuando en el otro mediría 90 grados del sexagesimal. El de media vuelta, en vez de los 180, va a medir 200, y el ángulo del giro completo va a medir 400. Insisto, era una forma de pensar un sistema de medición de ángulo que mantenga la misma relación que el sistema de numeración. Pero la verdad no pasaba nada con el sistema sexagesimal, o sea, no estaba mal porque era medir otra cosa. Entonces este quedó ahí como en el medio, existe, las calculadoras lo tienen, si ustedes se fijan en la calculadora tienen las 3 teclas, ¿no? Tienen la de grado sexagesimal, la de grado centesimal, y el que sí aparece posteriormente, bueno, ven, acá les cuenta que el ángulo de un giro son 400 grados, el llano mide 200 grados, y el recto mide 100 grados, claro. Bueno, el que sí aparece posteriormente, y este sí tiene mucha aplicación, es el que se llama sistema circular o radial, que es el sistema cuya unidad es el pi radian. Ese sistema sí se usó mucho, se adoptó mucho. Por ahí no en la trigonometría de nivel secundario o de niveles más básicos, pero sí en la matemática superior, por la forma en la que está definido. O sea, este sistema es radicalmente distinto al sexagesimal, porque entre el sexagesimal y el centesimal es una cuestión de hacer una equivalencia, digamos, entre, bueno, cuántos grados mide el recto en un lado y en el otro, ¿no? Una cuestión de equivalencias numéricas, de proporcionalidad. En este sistema circular, acá la definición es totalmente distinta a los otros dos y parte de otra idea. La unidad de este sistema es el radian, ¿no? Por eso también se lo llama sistema radial, circular o radial, porque la unidad es el radian. Y fíjense la definición, que acá ya hay otra óptica, se mira. Diremos que un ángulo alfa mide un radian si su arco, que es este arco acá, si su arco es igual al radio
de la circunferencia donde está inscripto. ¿Ven los cositos pintaditos en rojo? O sea, el arco del ángulo tiene la misma longitud que el radio de la circunferencia donde ese ángulo está inscrito. ¿Cuál fue la ventaja de esto y la novedad? Porque este sistema sí fue realmente novedoso y la gente de ciencia, más que nada de astronomía, lo capturó enseguida y es el que usan. ¿Cuál es la diferencia con los otros? Si yo esta circunferencia la agrandara, no sé si acá hay algo hecho en ese sentido, no. Bueno, lo vamos a hacer acá. Si yo esta circunferencia la agrando, ¿sí? Y entonces esta línea la extiendo hasta tocar a la circunferencia más grandota, esa proporción se sigue conservando. O sea, el arco este más grandote va a ser igual al radio de la circunferencia más grandota. O sea, va a seguir siendo un ángulo de 1 radián, aunque yo lo dibuje en circunferencias cada vez más grandes, el ángulo va a seguir siendo ángulo de 1 radián, porque la diferencia está en la definición es novedosa. O sea, la definición es en base al dibujito donde está inserto ese ángulo. ¿Por qué digo que lo adoptaron y más que nada en astrología? Porque cuando uno se pone a mirar distancias hacia las estrellas, distancia al Sol, distancia a los planetas, distancia a las estrellas, que eso se hace a través de los telescopios, entonces ahí estoy hablando de una circunferencia imaginaria enorme, o sea, con un radio enorme, y el ángulo sigue siendo de 1 radián, por más que la circunferencia tenga de radio la distancia que hay de la Tierra al Sol, por ejemplo, ¿no? Ahí se me aparece una circunferencia imaginariamente enorme, pero al haber definido este ángulo de esta manera, ese ángulo sigue midiendo 1 radián. Así yo lo haga en esta circunferencia que está acá, o lo haga en una circunferencia mucho más grande que la que está ahí, o lo haga en la circunferencia enorme que se me puede presentar en el espacio. Bueno, esa fue la novedad, o sea, eso hizo que, por ejemplo, en astronomía, bueno, el sistema por excelencia es el sistema radial, el circular o radial, ¿no? Y esa es la definición de ángulo de 1 radián. La unidad del sistema es el radián. ¿Qué ángulo? Fíjense que en ningún momento decimos cuántos grados mide el ángulo de 1 radián, ¿no? Después uno puede hacer la cuenta, y de hecho está hecha la cuenta por ahí más adelante en el apunte. Yo puedo saber cuántos grados mide el angulito de 1 radián, pero nunca nombré la unidad en grados. En los otros dos sistemas vos decís, y un ángulo recto te mide 90 grados en uno. En el otro decís, bueno, el ángulo recto mide 100 grados centesimal. Acá no hablamos de grados, acá decimos el ángulo tiene 1 radián cuando el arquito es igual al radio, por eso se llama radián. Entonces resulta que, bueno, acá viene la idea de que ¿cuántos ángulos de 1 radián yo voy a tener en el giro completo? Bueno, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? El perímetro de una circunferencia es 2pi por radio. Pero si dije que el ángulo de 1 radián tenía un arco igual al radio, entonces en realidad yo tengo 2pi ángulos de 1 radián en la vuelta completa, ¿sí? Porque la vuelta completa tiene 2pi por radio. Entonces yo tengo 2pi ángulos de 1 radián. Bueno, esa es la equivalencia que uno tiene que hacer. O sea, los 360 grados que nosotros conocemos en nuestro sistema básico equivalen a 2pi radianes, porque en la vuelta completa tengo 2pi ángulos de 1 radián. Si uno lo dijera como groseramente, 2pi sería como 6,28 ángulos. Por supuesto, eso no es para nada matemático, ¿no? Porque el pi no vale 3,14, ya lo hemos dicho en la unidad de reales. El pi es un número irracional, que es un número infinito, todo eso. Pero para darse uno una idea, tendríamos un poquito más de 6 angulitos, 6,28, dicho groseramente, insisto, un poquito más de 6 angulitos que se cumpla esta condición, que digamos que cuyo arco sea igual al radio de la circunferencia. Y más o menos, fíjense, acá aparece el primero,
por acá estaría el otro, así, un poquito más por ahí estaría el otro, así, y el otro, bueno, y hay un poquito más de 6 ángulos de un radián en la vuelta completa. Entonces, esa es la equivalencia que uno tiene que hacer para comparar medidas en radianes y en grados, en cualquiera de los 2 grados, porque nosotros podemos decir que en los 360 grados sexagesimales tenemos 2 pi radianes, y también en los 400 grados centesimales, que son estos, tenemos los 2 pi radianes, que es la vuelta completa, ¿no es cierto?, de la circunferencia. Entonces, esa que está remarcadita ahí en celeste, esa es la equivalencia fundamental que uno tiene que hacer para pasar medidas de un sistema en otro sistema. Del sexagesimal al centesimal es una cuestión nada más que de relación de proporcionalidad. O sea, yo digo, a los 360 sexagesimales corresponden los 400 centesimal. Bueno, a los 45, ¿cuánto le corresponden? Hago la regla de 3 y resuelvo. Y la misma equivalencia hay que hacerla con respecto al sistema circular. Pero como dije antes, acá no hablamos de grados de ningún tipo. Acá hablamos de cuántas veces aparecen ángulos cuyo arco es igual al radio de la circunferencia donde está inscripta, con la ventaja de que uno puede aumentar esa circunferencia y el ángulo sigue invariante, porque si yo aumenté la circunferencia, aumenta el arco, pero también aumenta el radio, entonces ese angulito sigue siendo el mismo. Bueno, acá tienen actividades en el cuadernillo que nos pide pasar ángulos medidos en un sistema al otro, ¿no? Entonces, ponele, acá tengo el ángulo 120 grados en sexagesimal. Bueno, si yo quiero pasarlo a centesimal, voy a decir 360 grados de uno equivalen a 400 del otro. 120 grados de uno equivale X. Hago la regla de 3 y voy a saber cuánto equivale en el centesimal. Si lo quiero en pi radian, entonces diré, los 360 grados corresponden a 2 pi radianes. Los 120 grados corresponden a X. El pi ese nunca se traduce a 314, porque no es verdad. O sea, hablamos de cuántos ángulos hay que tienen esta característica. Lo definimos desde otro lado al sistema radial, ¿no? Así que nunca ese pi pasa a ser un 3,14, jamás. Hacen todas las cuentas con los otros numeritos y va a quedar en pi radian, ¿no? Tantos pi radian. Bueno, por ejemplo, el ángulo de 60 es pi sobre 3, el ángulo de 45 es pi sobre 4, el de 90 es pi sobre 2, ¿no? Pero bueno, eso sale de hacer las equivalencias, pero siempre se los nombra así. Les digo, ese pi nunca va a pasar a ser 314, ¿no? Porque sería un error conceptual. Si llegan a hacer en un parcial eso, te bajan el ejercicio completo. Profe, Sí. entonces si lo pasamos al ejemplo que vos dijiste, 360 es igual a 2 por 2 pi radian, sería 120 por 2 dividido 360. Claro, y te queda el pi radian. A ver, espérate que lo escribo, aunque no se los muestre a ustedes. ¿Me dijiste 120? Sí. Claro, entonces uno dice, los 360 son 2 pi radian. Los 120, que son X, te queda 120 por 2 dividido los 360, pi radian. A ver, hago la cuenta. 120 por 2 pi sobre los 360, 1, 3, te queda 2 tercios de pi, 2 tercios pi radian. El de 120 sería 2 tercios pi radian. ¿La hiciste la cuenta? ¿Te quedó así? Sí, ahí entendí. En esa parte, estos ejercicios que estamos viendo no los había hecho porque no sabía cómo pasar el radian, pero listo, ahora ya entendí. Claro, y lo mismo, este último acá, que tiene 3/4 pi radian y me lo pide en otro sistema,
Bueno, entonces acá voy a decir al revés, voy a decir 2 pi radian equivale a 360. 3/4 pi radian x, y ahí el pi se va a cancelar. Pero nunca porque lo traducimos a 3,14, ¿no? Sino porque te quedó pi, a ver, vamos a escribirlo a eso. El 3/4 pi radian, digo. Tenemos que 2 pi equivale a 360, después tenés 3/4 pi equivale x, y entonces acá la cuenta me quedó 3/4 pi por los 360 sobre los 2 pi, entonces ahí el pi radian con el pi radian se cancelan, y en número esto me queda, ya te digo, 9 por 4, me queda 270 dividido 2, si no hice mal la cuenta, porque simplifiqué el 4 con el 360, sí, 270 dividido 2, que son 135 grados. O sea, el 3/4 pi radian en los grados hexaximales serían 135 grados. Pero ahí el pi radian, con el pi radian se canceló. ¿Se entiende la idea? ¿Lo están haciendo así en una hoja de papel? Sí, ya lo entendí. Bueno, eso sería el cómo pasar de un sistema al otro. Lo mismo se hace con el G, con los grados G, los grados centesimales. Acá lo que vamos a decir es que 400 G equivalen a 2 pi radian. Entonces, este que me dieron equivale a X, y ahí hago la cuenta. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Se activó un micrófono, me parece, pero no era para preguntar. Mira, acá, ya que estoy, le vamos a poner el tilde que le está faltando. Bueno, entonces, ahora hasta acá hablamos de las 3 formas de medir un ángulo. El sexagesimal, que es el recontra conocido y es con el cual están hechos todos los instrumentos de medición. El centesimal, que fue un intento, pero si bien están las calculadoras, no tiene mucha aplicación. Y el circular o radial, que ese sí tiene mucho uso, más que nada en ciencias así como astronomía, astrología y esas cosas. Bueno, y entonces llegamos ahora a las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Dijimos al principio que nace con los griegos, ¿no? Básicamente con Pitágoras, que es el que presenta su teorema de Pitágoras. Digamos, Pitágoras descubre esta primera relación entre lados, entre la longitud de lados de un triángulo rectángulo, y plantea esto que es su teorema, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Y entonces, bueno, acá está planteado el dibujito. De acá, obviamente, no solo me sirve para calcular hipotenusas, sino que si yo tengo el dato de la hipotenusa y un cateto, me sirve para calcular el otro cateto, porque esto no es más que una ecuación, así que yo puedo hacer los correspondientes pasajes y despejes, y entonces, bueno, según qué dato tengo, averiguo el otro, ¿no? Está planteado como para encontrar hipotenusa, pero uno puede encontrar otros datos utilizando la ecuación esta, la fórmula que promulgó Pitágoras, que lleva su teorema. Bueno, entonces justamente, bueno, acá explica que donde se usa el teorema de Pitágoras, se usa para calcular lados de un triángulo que uno desconoce. Por ejemplo, ¿para qué? Porque uno diría, bueno, si vos tenés un triangulito dibujado en una hoja de papel y podés medirlo, capaz que no hacía falta el teorema, pero si esto uno lo lleva a cosas reales, y por ejemplo lo que vos tenés que medir es una distancia de un punto que está de este lado de un río infranqueable hacia otro punto que está del otro lado, ahí es donde sirve este tipo de relaciones entre las medidas de lados, porque uno mide
sobre el terreno que puede medir, digamos. Por ejemplo, yo puedo medir los puntos que están a la orilla del río, los puedo medir tranquilamente. Lo que por ahí no puedo medir es la distancia de un punto de este lado a un punto del otro. Porque hay un río, porque hay una montaña, porque hay, ¿cómo se llaman estos? No me va a salir. Esos vados que uno se hunde, un pantano, ahí está. Bueno, porque les decía que, bueno, este tema es muy usado, insisto, no tanto por ahí como las funciones que la usamos todos, sí por la gente, el tipo de profesiones que trabajan con cosas del campo, y los geólogos lo van a usar muchísimo, porque justamente es una profesión que trabaja sobre el campo real. Y si vos necesitas medir algo y tenés, como digo, una montaña, un pantano, un río, una cosa que no se puede cruzar, bueno, ahí vienen los conocimientos de la matemática para conocer esos datos que no podemos conocerlo caminando, porque si yo puedo medir, no sé, yo estoy en mi casa, necesito medir la altura de una pared, la puedo medir, agarro una cinta métrica, la mido, pero no siempre la situación es así de fácil, entonces ahí viene la matemática. Cuando ustedes pongan atención en las calles, cuando uno anda en la ciudad, en el auto, más de una vez se ven esas personas que tienen como un lente, como si fuera una camarita fotográfica que está parada en tres patas, que justamente se llama el trípode, que está parada en tres patas, y arriba de las tres patas hay como una camarita fotográfica. Bueno, esos son los que se llaman los teodolitos, que los geólogos lo van a usar. Jan seguramente en algunas de las salidas de campo los deben haber usado. Eso te trabaja todo con trigonometría, te miden ángulos, todo. Lo mismo que dijimos de los telescopios que miden longitudes en el universo extensísimas, ¿no? Bueno, así que es un tema como súper interesante. Entonces decíamos que para qué aparecen estas cosas, bueno, porque es una herramienta importante al momento de calcular medidas que no conocemos. Yo le agregaría, ahora leyendo el apunte, no solo medidas que no conocemos, sino medidas que a veces no podés ir a medir en el terreno, porque hay algo que te impide medir en el terreno. Entonces ahí vienen estas herramientas. Acá dice una cosa muy recomendable, hacer un boceto. Bueno, yo lo ratifico, o sea, cada vez que ustedes lean un problema de trigonometría, que van a ver de qué tratan los problemas, siempre tratan de alturas de una torre, de cosas así infranqueables, ¿no? Que no se pueden medir con una cinta. Bueno, es muy importante que uno se haga el bosquejo de la situación. Por ejemplo, un poste que se partió y entonces el lado al partirse está formando un triangulito. Bueno, hacerse siempre el dibujo de la situación es totalmente recomendable, porque ahí uno ubica qué datos hay, qué datos faltan y qué razón trigonométrica me va a venir a auxiliar en cuál situación. Por ejemplo, bueno, acá está puesto una primera situación muy sencillita, que dice que si tengo que calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo y los catetos miden 3 y 4. Bueno, acá está hecho el bosquejo, uno mide 3, el otro mide 4. Aplico la ecuación que nos dio Pitágoras con el teorema, que decía que h al cuadrado era 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y encuentro la medida de h, que en este caso serán 5 centímetros. Yo les cuento que esa relación 3, 4, 5 y la que es equivalente a ella, que es 6, 8, 10, ¿no? Bueno, esa es una relación que la usa muchísima gente sin saber qué está haciendo Pitágoras. Por ejemplo, los albañiles. Si alguien tuvo en su casa albañiles alguna vez, habrán notado o pongan atención el día de mañana si ven una construcción, habrán notado que el albañil, para darse cuenta que el rincón está puesto, está bien hecho, está a escuadra, le llaman ellos, que sería, está formando un ángulo de 90, ¿no es cierto? Así sería. Lo que hace el albañil es esto, mide
30 centímetros por un lateral, 40 centímetros en la otra pared, y al unir esos dos puntos, tiene que medirle 50 centímetros. Si mide 50 centímetros, el albañil se queda tranquilo y dice, la pared está escuadra. ¿Sí? Bueno, ¿qué está haciendo ese señor albañil que no lo sabe? Está aplicando el teorema de Pitágoras. Con la relación esta 3, 4, 5, que es una relación muy famosa. Y lo mismo, el doble, que sería 6, 8, 10. O sea, lo que puede suceder es que en vez de 30 mida 60, 80, y la unión de esos puntos tiene que medir 1 metro, que son los 100 centímetros. Esa suele ser más fácil, porque cuando uno está midiendo en una construcción, es más fácil medir algo más grande que medir en centimetritos, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, les digo el ejemplo así de la vida cotidiana, el albañil usa Pitágoras todo el tiempo. No sabe que está usando Pitágoras, pero ahí hay una aplicación de Pitágoras. Bueno, acá tenemos actividades, qué sé yo. Bueno, ven, y acá empiezan a aparecer los problemas, que es donde uno ve en dónde se usa en la vida real la trigonometría. Por ejemplo, caso de las escaleras, ¿no? Una escalera de 3 metros tiene el extremo apoyado al piso y el otro apoyado a la pared, y el que está apoyado a la pared levanta una altura de 2,2 metros. Y te preguntan a qué distancia de la pared se encuentra el extremo apoyado sobre el piso. Ahí es donde yo digo, hay que hacer el esquema. Entonces vamos a tener una pared, vamos a tener la escalera que va a ser la hipotenusa, sabemos a qué altura de la pared apoya la escalera, sabemos cuánto está separada del piso, y entonces me está faltando un lado de ese triángulo, pero siempre termina en un triángulo rectángulo y en el uso de Pitágoras o de la trigonometría, que todavía no llegamos. Acá nos recuerda una característica importante de todos los triángulos en general, por lo tanto también la cumplen los rectángulos, que son un caso particular, que dice que la suma de los ángulos interiores en un triángulo siempre da 180 grados. Eso también es una característica de los triángulos que hay que tenerla presente, porque si yo conozco dos ángulos, puedo sacar el tercero, ¿no? Si yo tengo un ángulo de 30 y un ángulo de 70, entre esos dos ya hay 100, quiere decir que el que falta mide 80 grados, porque siempre la suma de los tres ángulos da 180. Bueno, también a tenerlo en cuenta, porque por ahí en estas situaciones donde uno no tiene para medir, eso aparece. Bueno, acá tenemos actividades para fijar conceptos, todo eso. Bueno, y acá llegamos al nudo del tema, que son las razones trigonométricas famosas que nos van a ocupar, que inicialmente fueron 3, seno, coseno y tangente. El seno es la razón, la división, ¿no es cierto?, entre cateto opuesto e hipotenusa, o sea, longitud de cateto opuesto dividido longitud de la hipotenusa. Bueno, que ustedes lo conocerán como opuesto sobre hipotenusa. Acá está haciendo referencia al dibujito, y por lo que estoy viendo en el apunte no le puse letras. Bien, mal hecho. O sea, acá habla del triángulo rectángulo ABC, ¿no? Que por lo que está marcado acá, el opuesto es el BC, digamos, estoy tomando este ángulo, este es el BC, y esto entonces es el CA, que es la hipotenusa. Bueno, longitud del opuesto dividido en longitud de la hipotenusa, eso me da el seno del ángulo alfa. Una cosita a tener en cuenta, y la importancia del dibujo del bosquejo. Hay que fijar cuál es el ángulo que yo quiero mirar. O sea, en este dibujito, las razones trigonométricas se le van a calcular al ángulo alfa, que es el que está dibujado ahí. Pero acá arriba hay otro ángulo, por ejemplo, que le podemos llamar beta. Bueno, cuidado con cuál es el ángulo, porque si yo quiero mirar a beta, el seno de beta va a ser esta longitud, que es el opuesto, sobre la de la hipotenusa. O sea, no me va a dar lo mismo que el seno de alfa, ¿sí? Porque no voy a hacer la misma cuenta. Bueno, entonces, detalle importante, fijar
en el dibujo cuál es el ángulo del que uno está hablando y al que uno le va a calcular las razones trigonométricas. Bueno, entonces dijimos, el seno es longitud del opuesto sobre longitud de la hipotenusa, ¿no? El coseno es longitud del adyacente sobre longitud de la hipotenusa. A ver, fijado el ángulo alfa, este lado del triángulo es lo que vamos a llamar cateto opuesto al ángulo alfa, y este lado es el que vamos a llamar adyacente al ángulo alfa. Y la hipotenusa siempre. Habíamos hablado de los nombres de las cosas en la matemática, ¿no? Bueno, acá aparece de nuevo esta idea. Digamos, este se llama cateto opuesto porque es el que está enfrentado con el alfa, con el ángulo. Está enfrente, es el opuesto. Ahora, este que está acá, que se lo llama el adyacente, es el que está en la cercanía del ángulo. O sea, el ángulo está apoyado en ese cateto, ¿no? Por eso se llama adyacente. La palabra adyacencias existe. Se usa, por ejemplo, en textos del tipo así policial, ¿no? Cuando te dice, en las adyacencias del lugar se veía una figura masculina. Bueno, la palabra adyacencias es sinónimo de cercanía. O sea, en ese lugar, cercano a ese lugar, estaba sucediendo tal cosa. En matemática, el cateto adyacente es el que está pegadito, el que está al ladito del ángulo, digamos, y el opuesto es el que está enfrentado con el ángulo. Bueno, así que, retomando, el seno es longitud de opuesto sobre longitud de hipotenusa, el coseno es longitud del adyacente sobre longitud de hipotenusa, y la tangente es longitud del opuesto sobre longitud del adyacente. O sea, acá ya la relación está entre los catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que me da la tangente del ángulo. Ahora, dijimos, las primeras que aparecen son estas tres, que son las que se llaman las principales, ¿no? Seno, coseno y tangente son las primeras tres que aparecen. Después se definen otras tres relacionadas con ellas, que son las que se llaman las secundarias, y son las inversas de estas tres. O sea, teníamos seno, coseno y tangente. Le agregamos cotangente, que es la inversa de la tangente, como su nombre lo indica, cotangente, secante y cosecante. O sea, secante la inversa de coseno y cosecante la inversa de seno. Y están definidas acá, ¿no? Cotangente, secante y cosecante. Fíjense que es hacer la cuenta al revés. O sea, la cotangente, la tangente hacía opuesto sobre adyacente, ahí por lo que veo está todo pegoteado, ya lo podemos corregir, no está disponible, no me deja editar, bueno, hay que editar. La tangente está como opuesto sobre adyacente, bueno, la cotangente es la inversa, adyacente sobre opuesto. La secante es lo invertido del coseno, o sea, hipotenusa sobre adyacente, y la cosecante es lo inverso al seno, hipotenusa sobre opuesto, ¿no? Bueno, acá dice, la razón trigonométrica surge de la división entre dos magnitudes de la misma especie, o sea, estamos hablando de longitud de esto dividido longitud de lo otro. Bueno, entonces, la unidad de medida se va a cancelar. Por ejemplo, si estoy midiendo en centímetros, si yo dijera 3 centímetros sobre 5 centímetros, los centímetros se cancelan. Entonces, el resultado de las razones trigonométricas son números abstractos, sin medida, sin unidad de medida. Son numeritos. Bien. Bueno, y esto que ya habíamos observado, que cada una de las secundarias es la inversa de cada una de las fundamentales o primarias. Bueno, entonces acá de nuevo tenemos actividades. Bueno, fíjense más o menos cómo son las actividades. Ponele, acá en este ejemplo me están dando longitudes
de lados, de catetos. Me dicen que el A mide 2 y el B mide 5,3. Bueno, y me van a preguntar, a ver, supongo que la consigna dice eso, calcular la tangente, la longitud de la hipotenusa, el seno, el coseno, bueno, me piden, esto es lo que se llama resolver un triángulo. Cuando ustedes les dicen resolver un triángulo es encontrarle todos los datos, todos los ángulos, todos los lados. Todo. Entonces, si yo lo que tengo es la medida de A y la de B, por ejemplo, para calcular C, ¿qué herramienta se les ocurre que podemos usar? Pitágoras. Pitágoras, ok. Entonces ahí voy a Pitágoras y digo C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Bien. Otra de las cosas que me pide, por ejemplo, bueno, me decía la longitud de C, listo, con Pitágoras. El seno del ángulo mu, el seno de mu. Mu es este. ¿Cómo voy a calcular el seno de mu? Haces el cateto opuesto que sería A por lo que te dio hipotenusa. Bien, bien. O sea, primer paso, con Pitágoras encontré el valor de C, la longitud de C. Cuando me pidió seno, voy a hacer los 2 centímetros sobre lo que me dio C, ahí tengo el seno de U. Después me pide el coseno de U. Bueno, el coseno de U voy a hacer la medida de B sobre la C que me dio el primer paso, me lo dio Pitágoras. Acá me pide el ángulo mu. ¿Cómo podremos calcular el ángulo mu? Ya sabemos que uno de los lados es 90 y todos los lados se tiene que dar 180. Así que habría que buscar, te queda una X. Sí, pero voy a tener dos incógnitas, porque lo único que sé es que este es el de 90. Este es el que me piden y a este no lo conozco. Ahí voy a tener dos incógnitas con una sola ecuación, no me va a definir nada. Nosotros habíamos calculado varias. ¿Podríamos despejar de alguna, de la de seno o la de coseno? Bueno, nosotros en uno de los puntos teníamos calculado el seno. El seno, no sé, imaginemos que me dio 0, y algo. A partir de eso, ¿yo puedo sacar la medida del ángulo? Sí. Bien, ¿cómo? En la calculadora tenés que poner el arco seno de lo que te dio. Bien, ok. Entonces, uno de los puntos me pedía calcular el seno, yo lo calculé, me dio 0, y algo. Bueno, con la calculadora yo puedo ponerle arco seno o inversa seno. Hay calculadoras que te lo van a poner como seno a la -1, ¿no? Pero básicamente lo que me da esa función de la calculadora, que se llama la función es arco, es la medida del ángulo. Yo le ingreso a la calculadora, por ejemplo, le digo arco seno de 0,732 y la calculadora me dice el ángulo cuyo seno vale 0,732. ¿No? Bueno, esa también es una función de la calculadora súper útil, sumamente útil, y con esa tendríamos entonces, podríamos conocer al ángulo mu. Ahora sí, una vez que uno conoció al ángulo mu, si me pidieran el otro ángulo del triángulo, ahí puedo hacer el mu más los 90, y a eso se lo resto a los 180 que me tiene que dar en total, y me va a salir el tercer ángulo, ¿no? Bueno, y acá casos similares, nos dan datos y nos piden calcular los elementos faltantes en los siguientes triángulos. Bueno, esto es lo mismo que decir resolver los triángulos. Resolver los triángulos significa encontrarle todo lo que te falta. Y acá hay problemita, de nuevo vemos la escalera, vemos estos problemas de los rayos del sol con el piso y el árbol y la sombra. Todos estos temas son donde se aplica totalmente la trigonometría.
tenés un árbol, querés saber con qué ángulo el sol toca el piso, querés saber cuál es la longitud de la sombra, cuando el sol está en determinado lugar, con un determinado ángulo, o tenés un globo aerostático y vos desde el globo ves una ciudad abajo con un determinado ángulo que te lo va a dar el teodolito, por supuesto. Entonces podés ver a qué distancias están, qué sé yo, hay entre ciudades. Bueno, todo ese tipo de problemas son los que aplican a la trigonometría. Bueno, y acá llegamos a relaciones trigonométricas del mismo ángulo. Y hay dos relaciones fundamentales muy, muy útiles. La primera se refiere a que cuando hemos definido seno y coseno, ¿no es cierto? Nosotros dijimos seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, otra vez le faltan las letras al dibujito, hay que completarlo, y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Bueno, si yo me propongo la división entre seno y coseno, yo me propongo hacer seno sobre coseno, aplico la definición de seno y de coseno y resulta que el lado AC, que es la hipotenusa, se cancela, ¿no? Entonces me termina quedando, ven que acá se vería que el AC con el AC se cancela y la expresión que te queda es la tangente. O sea, ¿qué quiero decir? La división seno dividido coseno te da la tangente del ángulo. Esa es la primera relación importante entre razones trigonométricas del mismo ángulo. Y la segunda es la que se llama relación fundamental, porque esta es sumamente utilizada. Bueno, y esta dice que para todo ángulo alfa, la suma seno al cuadrado más coseno al cuadrado da 1. Esta relación es la que nosotros no la tocamos ahora en el ingreso, pero yo les conté que esto se extiende después a la circunferencia trigonométrica. Bueno, y esa relación es la que se simplifica muchísimo en la circunferencia trigonométrica, porque la circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene radio igual a 1. Y cuando uno sitúa al ángulo dentro de la circunferencia, vamos a volver a cuando definimos los radianes acá arriba, que teníamos la circunferencia, ¿dónde estaba? Acá. Cuando yo inserto el ángulo en una circunferencia, pero además el radio de esta circunferencia es 1, esa es la característica de las que se llaman circunferencias trigonométricas, resulta que el seno del ángulo es exactamente el segmento vertical. Y el coseno del ángulo es el segmento horizontal. ¿Por qué? Porque seno era opuesto sobre hipotenusa, pero como la hipotenusa es el radio de la circunferencia y ese radio vale 1, el seno me queda opuesto sobre 1, o sea, el opuesto y el seno pasan a ser la misma medida. Y el coseno igual, porque coseno era adyacente sobre hipotenusa, la hipotenusa es un 1, entonces resulta que el coseno y el adyacente pasan a ser la misma medida. Bueno, acá lo que nos está diciendo esta relación fundamental es que en todo ángulo el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado da 1. Ustedes prueben si quieren, ya como estamos solo trabajando en el triángulo, prueben con cualquier triángulo que se les ocurra dibujar y con cualquier ángulo que se les ocurra dibujarlo el triángulo, bueno, esta relación siempre se cumple. Y acá está la prueba, ¿no? Acá está demostrada, porque está planteado seno al cuadrado, y acá está la definición de seno. Esto es una fracción elevado al cuadrado, esos cuadrados se distribuyen, bueno, acá se saca como un denominador, y me queda esto, pero esto, esa suma da 1, porque la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, esa suma BC cuadrado más AB cuadrado en realidad me está dando AC cuadrado, que es la hipotenusa, y entonces me queda hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, y eso da 1. Siempre mida lo que mida el ángulo donde uno está trabajando.
¿Para qué uno busca relaciones entre las razones trigonométricas? Bueno, porque sabiendo estas dos cosas, sabiendo que seno sobre coseno me da tangente y que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, cuando a mí me dan una de las razones trigonométricas del ángulo, con esas dos relaciones yo puedo seguir y sacar todas las otras. Y bueno, y acá hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos dijeron que el seno de alfa vale esto, 0,257. Con la segunda, con la fundamental, yo puedo decir, bueno, ese número al cuadrado más coseno al cuadrado va a dar 1. Entonces despejo y obtengo el coseno. Bueno, pero ahora tengo seno y coseno. Entonces, con seno y coseno saco tangente, que está sacada acá. Y teniendo las tres básicas, saco las otras tres que son las inversas. O sea, me dieron el seno, yo busqué coseno, después busqué tangente, ahora puedo buscar cotangente, secante, cosecante, ¿no? Y además, teniendo el seno como lo tenía al principio y con esta función de la calculadora del arcoseno, además puedo sacar el ángulo. O sea que me dieron nada más que el dato del seno y yo con eso saco todo lo que me hace falta. Saco el ángulo y saco las 6 razones trigonométricas del propio ángulo. Siempre pensemos que estos datos son datos usados en la vida real muchas veces. O sea, vos ves al tipo en la calle que está con el teodolito, y bueno, y él con ese teodolito me dirá algo, qué sé yo, capaz que midió el seno del ángulo. Bueno, listo, con ese dato él sale y saca todo lo demás, ¿no? Bueno, acá está desarrollado todo ese ejemplo, pero básicamente es eso. Y llegamos a relaciones entre razones trigonométricas, pero ya no del mismo ángulo en sí mismo, sino relaciones que hay entre las razones de ángulos complementarios. ¿Quiénes son los complementarios? Son los ángulos que sumados miden 90. Y fijémonos que si en este triángulo rectángulo en el que estamos trabajando, si yo quito el ángulo de 90, el alfa con el otro que está acá arriba, que no está nombrado, esos dos suman 90. O sea, estos dos angulitos son complementarios. Entonces me interesa saber qué relación hay entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios. Bueno, ¿qué relación hay? Hay una que es fundamental y es que el seno de uno de ellos, llamémosle alfa al que conocemos y beta al otro que está arriba que no está nombrado. Bueno, el seno de alfa es el coseno del complementario, del que está arriba. Lo mismo pasa al revés, el coseno de alfa es el seno del que está arriba. Y por lo tanto, como sabemos la relación que tiene la tangente, o sea, la tangente de uno, que será seno sobre coseno, para el otro va a ser la cotangente, que va a ser coseno sobre seno. Bueno, entonces, bueno, acá está, está explicado todo esto que yo les voy contando. El seno del alfa es el coseno del otro, el coseno del alfa es el seno del otro, y por lo tanto la tangente va a ser la cotangente del otro. Entonces, esto sirve por lo que dijimos, ¿no? Tengo un primer dato. Tengo un dato referido al alfa. Bueno, ya vimos que si tengo ese dato referido al alfa, puedo sacar todo lo demás. Pero ahora además puedo relacionar ese dato que tengo del alfa, lo puedo relacionar con un dato del otro, del beta. Y entonces voy por el beta y saco todo lo que corresponde a beta. Bueno, entonces para eso sirven conocer las relaciones que hay entre las razones del propio ángulo o de su complementario. Bueno, acá están aplicadas todas estas ideas, acá hay una lista de problemas que se resuelven mediante trigonometría en el triángulo rectángulo, porque es el tema que nosotros abordamos acá. Después se van a ampliar estas cosas cuando ustedes la vean reflejadas en circunferencias trigonométricas, que nosotros no estudiamos acá, pero vamos a leer algunos de los problemas que son los que les digo de
realmente de la vida real. Por ejemplo, un árbol de 5,2 metros de altura, ¿no? Lo que tengo ahí es la altura del árbol, 5,2 metros, dice que proyecta una sombra sobre el piso, acá sobre el piso, cuando los rayos del sol forman con la punta del ángulo un ángulo de 20, o sea, acá viene el rayo de sol, y acá está el ángulo de 20, ¿no? Así con el rayo de sol, y acá abajo está la sombra. Bueno, entonces el árbol de 5,2 proyecta una sombra sobre el piso cuando los rayos de sol forman con la punta del árbol un ángulo de 20. Bueno, ¿cuál será la longitud de esa sombra sobre el piso? A ver, ¿qué datos tenemos ahí? Si uno imagina o hagan en una hoja el bosquejo de esta situación, ¿y cuáles son los datos que uno tiene? A ver. Hay un ¿Sí? cateto y el ángulo de 20 grados. Bien, el árbol este es uno de los catetos. El rayo de sol está así, acá tengo el de 20 grados. Bien, y el que me están pidiendo es el cateto, el que hace el piso, o sea, el que hace el ángulo de 90 con el árbol, ¿no? Este que me están pidiendo. Bueno, ¿qué podemos proponer ahí? Tengo 20 acá arriba, tengo 5,2 acá, y me están preguntando por esta longitud del piso, de la sombra en el piso. ¿Qué proponemos? ¿Cuál de las tres? ¿Seno, coseno o tangente? ¿A dónde decís, Vani, que está la pizarra? ¿Dónde Tiene está? que aparecer como una barrita abajo. ¿No te aparece como una barrita? Me aparece un lapicito que dice anotar. ¿Eso puede Eso, ser? ahí. ¿Esa? Ah, pero me va a hacer anotar acá arriba. Después lo puedo... Anotá sobre la pantalla que estás compartiendo. Claro. Y después cuando la saco, no me queda Se en el... borra, se No. borra. Ok, a ver. Texto, ratón, seleccionen. Borrador, formato, deshacer, borrar. Ujú, ujú. Ah, acá, así. Ahí será. Ahí, mira, ahí va. Ahí va. ¿Se ve? Sí, podés cambiarle el color también. Ah, bueno. Poco Igual se borrador. ve, ¿eh? Sí, Fíjate que ahí hay una parte que dice formato, pero igual se ve. claro, ahí dice, dice formato y está, ajá, está en verde. Entonces ahora lo puse en rojo, ahí. Bueno, mi pulso más o menos. Bueno, acá tenemos el árbol, acá tenemos el piso. Acá están los 5,2 que medía el árbol, ¿no? Acá están los 5,2. 5,2. Bueno, acá venía el rayo de sol y acá estaban los 20. Lo que se nos está pidiendo es la longitud, espérate que le cambio color. Ay, le quiero cambiar color, no me deja. En formato. Ahí, bien. Se nos está pidiendo esta longitud acá, esa sobre el piso. ¿Qué razón trigonométrica podemos plantearnos para que aparezca esa rayita que está en verde ahí abajo? A ver. Qué silencio. A ver, recordemos. Seno era opuesto sobre hipotenusa. Digamos, este ladito de acá es el opuesto al ángulo de 20. Eso estamos de acuerdo. Opuesto sobre hipotenusa no me sirve porque la hipotenusa no la conozco. Adyacente sobre hipotenusa me estaría dando otra cosa que no es lo que me piden. Para que se involucre este que está en verde y este del 5,2, ¿cuál es la que tengo que plantear? Ahí te contestó Susana, Ah, bien, en el chat. en el chat. Dice que es la tercera.
La tangente, claro. Bien. Entonces, si uno plantea, vamos a escribir en azul, si yo escribo la tangente de los 20 grados, ¿cierto? Ahí, esa es la que me relaciona el verde, que le vamos a poner X, porque era opuesto sobre adyacente, la tangente, ¿no es cierto? Entonces sería LX sobre los 5,2. Y ahí la única incógnita es este que llamamos X, que es este, ¿no? Entonces cuando yo haga todos esos cálculos, busco la tangente de 20 en la calculadora, paso el 5,2 multiplicando, y yo, ahí me va a dar la longitud de la sombra del árbol sobre el piso. 1,89. Ah, muy bien. Eso. Bueno, y la otra pregunta dice, ¿qué ángulo formarán los rayos del sol con la línea horizontal? O sea, ahora estamos hablando de este angulito de acá, porque yo tenía el de 20, que era el que formaba el sol con la punta del árbol. Esas son las cosas que miden los teodolitos de la gente que ustedes van a ver por la calle con estos trípode. Esos son los ángulos que te miden, por ejemplo, enfocan a la punta del álamo y te saca cuál es el ángulo desde tu lugar a la punta del álamo, ¿no? Bueno, ahora me están preguntando qué ángulo forman los rayos del sol con la línea horizontal, o sea, me están pidiendo este ángulo. ¿Y ahí qué vamos a usar? Yo no tengo acá el chat. Yo te voy leyendo, si querés. Dale. Dice, como tenemos un triángulo rectángulo, hace la suma de los ángulos agudos que tiene. Bien, claro. Acá teníamos 20, a este lo descontamos, mide 90, pero lo podemos descontar. Pero básicamente acá teníamos 20. La suma de los tres tiene que ser 180, así que 20 más los 90, que son 110, le resto a 180 y ahí me da este otro que va a ser el ángulo que hace el sol con el piso a esta hora, ¿no? Bien, bueno. Vamos al otro, el observador, a ver si yo puedo borrar, parece que sí. Hay uno que dice borrar todos los... Sí, ahí lo vi. Ahí está borrando todo esto. Bip, bip, bip. Bueno, ok. Bueno, vamos al otro. El observador está mirando desde un globo aerostático en vuelo con un ángulo de elevación de su mirada de 60 grados. Si se corre hacia atrás 100 metros, lo observa con un ángulo de 30 grados. Entonces pregunta a qué altura está volando el globo. Ajá, aquí un poco más complicado. Un observador está mirando un globo aerostático en vuelo. Vamos entonces a bosquejar esto, el formato, pip, pip, pip. Vamos en azul. A ver. Un observador está mirando un globo aerostático en vuelo. No, acá sigo estando en Tenés que poner dibujar. dibujar. ¿Dónde? Rehacer. Y hay una curvita. Ahí, y ahí vamos. Ahí. ¿No? Siguen. Dibujar. Ah, puedo dibujar en línea recta. Mejor. Podés hacer la línea así. Bueno, entonces, mira, mejor línea. Salió re gorda. Mejor, esto es el piso. Ok. Acá, a ver, dibujar línea recta. Más. Ahí está el piso. El observador está mirando un globo aerostático en vuelo. Bueno, el globo aerostático está por acá, el tipo lo está mirando, ¿no? Con un ángulo de 60, dice. Un observador está mirando un globo en vuelo con un ángulo de elevación de su mirada. ¿Sí? Hay que leerles re bien la consigna, ¿no? Porque hay que saber si el ángulo es de elevación, si es de depreciación, que sería mirando para abajo. Bueno, acá dice un ángulo de elevación de su mirada de 60 grados. Entonces los 60 grados los tenemos acá. Acá tenemos los 60. Ahí, ¿sí? Pues, está re gordo el lapicito. Bueno, y dice, si se corre hacia atrás 100 metros, o sea que el tipito se paró más atrás acá, y ahora lo quiere, como está en línea recta, se corrió por acá atrás y lo quiere mirar al lobito que está ahí arriba,
Resulta que ahora el ángulo es de 30, tiene lógica. Él se corrió para atrás, el ángulo de elevación se achicó. Este es de 30, es más chiquito que el otro, de 60. Bueno, y la pregunta es, ¿a qué altura está volando el globo? O sea, ¿qué es lo que nos están preguntando? Esto. Esta es la X, esa es a qué altura está volando el globo. Este está un poco más complicado. Está bonito, pero un poco más complicado. ¿Qué dato tenemos? Este dato lo tenemos, estos son los 100. Y tenemos los 60 y los 30. Bueno. A ver, está para pensar, ¿no? Todavía no escriben. ¿Eh? Todavía no escriben. No, todavía no escribieron nada. Ajá. Ahí hay dos triángulos y uno solo de ellos es triángulo rectángulo. El otro es un triángulo oblicuángulo. Acá podríamos pensar que hay otro dato que será el, vamos a ponerle P. Esta distancia no la da, ¿no? No, no sé, está mirando un globo con un ángulo de 60, se corre 100 metros para atrás y ahora el ángulo es de 30. Ujú. Acá preguntan si hay que analizar cada triángulo. ¿Cómo? Preguntan si hay que analizar cada triángulo. Y en realidad hay que usar uno para tener datos del otro. Me está pareciendo. Sí. Pues yo lo estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Eso lo Acá saqué, está, pero quiero que los chicos lo digan. claro, sí, sí. Acá está el 30. Ahí está el 30. Ujú, sí. A ver. Bueno, ahí él ya comentó, dice, en el primer triángulo tenemos ángulo 30 y 120. En formato. Ajá. Bien. En el primer triángulo, el que podemos saber es este también. Claro, Bueno, ese dice que, entiendo yo, que ese es el de 120. claro, y eso tiene razón, porque si acá hay 60 de este lado, del otro lado hay 120, porque el piso hace un ángulo de 180. Así que este de 120 lo tengo, y tengo el de 30, y también puedo sacar el de arriba, si se quiere y Ya. hacer falta. Y capaz que hace falta para relacionarlo con el otro triángulo. 120 y 130 son 150, o sea que acá tenemos otro de 30. Ahí. Y tenemos 30 también. Bueno, puros ángulos tenemos. Nos están faltando lados, me parece. Sí, y ya tenés el ángulo complementario. Claro, sí. Porque teniendo este de 30, a ver, este es 60, este es 90, 9 y 6, 15, ¿no? 9 y 6, 15, 30 es este de acá también, ¿no? Bien, 30 es este también. Ahí está. 30. Que ya está ahí. ¿Vos decís? Está. Al final se nos perdió que lo primero que buscábamos era la X roja, ¿no? Eso era lo primero. ¿Podemos calcular el cateto opuesto del primer triángulo con la tangente, como hicimos en el anterior? ¿Cuál sería tu primer ángulo? Tu primer triángulo.
O sea, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 100 metros. Pasa que eso no es un triángulo rectángulo. Ah, claro. Claro, los 100 metros son del triángulo oblicuángulo. Ya, ahí no podemos usar razones trigonométricas. Sí podemos usar teorema de seno y de coseno, pero no sé si están desarrollados acá en el apunte. Donde sí tenemos un triángulo rectángulo es así, a grosso modo sería esto con esto y con esto. Ahí también hay un triángulo rectángulo que tenemos el angulito de acá que vale 30 y tenemos el de arriba. El de arriba lo podemos armar entre 30 y 30, son 60. Sí, tenés dos incógnitas, o sea que necesitamos dos ecuaciones. Que sale de ahí, de lo cojamos. Eso es lo que yo había pensado. Claro. En ese triángulo verde, por ejemplo, en ese verde, si yo planteo la tangente de 30, de este 30, tangente de 30, es el X sobre todo este lado, todo, no los 100 metros, ¿no? 100 metros más algo más, que es el P que llamamos ahí. La tangente de 30 sería esto sobre esto. Pero de ahí me va a salir el P. Y una vez que Después tengo... plantea la tangente, yo lo pensé Claro, así. Yo veo que una vez, nadie contesta, por eso estoy hablando. claro, Planteas esa tangente y después planteas la tangente de 60, que es el ángulo de arriba. Entonces ahí de vuelta tenés P y X. Tenés dos ecuaciones, dos incógnitas y ahí está. claro. Y ahí sale. A Ay, ver sí. si uno pudiera, ¿cómo hago para escribir más finito? Hay una parte que dice, en donde tenés formato, dice que te deja elegir el color, bueno, también te deja elegir el grosor. Ah, tenés razón, acá. Bien. Pensando en el triángulo verde, la tangente del 30, este 30, la tangente del 30 es el X, que nos interesa, que es opuesto, sobre adyacente, pero todo este adyacente son los 100 más el P. O sea, 100 más P. Este número lo conocemos, este va a ser un, no sé, un 1, y algo, ponele, pasás esto para acá multiplicando, hay una distribución, qué sé yo, acá me están quedando dos incógnitas. Pero a eso le puedo sumar, lo que decía Vani, este otro triangulito rectángulo que quedó acá, ¿no? Eso es lo que vos decías. Con la Sí, o el mismo verde, pero ahora en lugar de es plantear la tangente con el ángulo de arriba, que es 60. Bien, también. La Es lo tangente, mismo, lo puedo hacer con cualquiera de los dos. claro, la tangente del 60 este completo es esto, que siguen siendo los 100 más P, sobre el X. Y ahí me quedan dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de ahí sale, porque de una ecuación despejamos una. Por ejemplo, acá pues me queda fácil despejar el X, porque este tangente de 30, ya me fijo cuánto da, tangente de 30, que me da 0,577, este 0, siempre ponemos 3 decimales con las razones trigonométricas, ¿no? Este 0,577 por 100 menos P, eso es igual a X, y acá me queda despejada la X en función de la P. Cuando planteo la otra,
que sería esta de mirando el triángulo verde, plantear la tangente, pero de este ángulo de arriba, de 60, y ahí me va a quedar el 100 más P sobre X, ahí reemplazamos el X, y ahí la única que queda es P, y ya una vez que tengo P, bueno, ahí ya saco el X, digamos. Que el X era la pregunta inicial, era la altura a la que estaba volando el globo, ¿no? Fíjense qué se hizo acá en este problema. Estas son las cosas que uno dice cuando vos necesitas una medida que no podés medir. Digamos, el tipo ve que arriba, que está volando, por encima de él está volando un globo. Bueno, no podés medir la altura desde vos al globo, porque no podés ir con una cinta métrica hasta allá arriba a medir la altura del globo. Pero sí él puede, bueno, acá tiene que tener un teodolito para marcar el ángulo de 60 y de 30 que marcó, ¿no es cierto? Pero sí él puede desplazarse sobre el piso, o sea, él está mirándolo al globo, al cual le quiere calcular la altura, y sí puede trasladarse a la altura del piso, o sea, a nivel del piso, quiero decir. Entonces él con el teodolito primero vio que estaba a 60 grados, se corrió 100 metros, que eso lo podés medir, se corrió 100 metros, volvió a ver el ángulo y dijo, ahora está a 30, y ahí se te plantea toda esta situación, ¿no? Entonces, son esos datos que uno no puede ir a medirlos con el instrumento concretamente, por algún impedimento, porque estás mirando en una altura, o porque tenés como dijimos, un pantano, un río, una montaña que no te permite cruzar, ¿no? Entonces, sí, él está pudiendo sí caminar acá sobre el piso, o sea, él estaba parado aquí, midió, y después dijo, me corro 100 metros para atrás, que eso lo puedo medir, y vuelvo a ver el ángulo, y el ángulo ya cambió, y entonces ahí entra la trigonometría y te resuelve todas estas cosas. Bueno, estas cuestiones en millones de usos, digamos, en la topología, en la geología, en la guerra, para medir alturas de aviones, para medir si un avión lo podés captar con un radar o no, bueno, millones de aplicaciones tiene, porque te facilita medir otras cosas que de otra forma no se podría, medírtelas con acciones que vos podés hacer, como ahora hizo este tipo, caminar acá sobre el piso, eso lo puede hacer. Te van a encontrar con problemas que te propone un río, qué sé yo, infranqueable. Bueno, pero yo puedo caminar por la orilla del río y entonces puedo por la matemática calcular la distancia que no podría porque no me puedo meter al agua o porque es un pantano y me voy a hundir, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, el que está acá abajo, ahora se me quedó este cosito acá, vamos a sacarlo, vamos a ver si lo puedo borrar. Sí, borramos todo esto. Bueno, por ejemplo, el que está acá abajo, que habla de 2 ciudades, ¿no? De que, 3 ciudades, perdón. Bueno, de que están unidas por carretera, y entonces la distancia de AC es 6 kilómetros, y la de BAC es 9 kilómetros, y el ángulo que forman las carreteras, qué sé yo. Y bueno, ¿y a qué distancia se encuentra, por ejemplo, A de B? Capaz que sucede que entre A y B hay esta cosa, un río infranqueable, y yo no puedo ir de A hasta B a medir, pero sí puedo de A hasta C, por ejemplo, y puedo de C a B porque el problema lo tengo acá, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de situaciones son las que se solucionaron cuando apareció la trigonometría, que es viejísima, de la época de los griegos, fíjense. Así que, bueno, y esto que es el último no me deja bajar más, o sea, no, es porque no salí de acá. Bien, ahí está. Bueno, otra vez el árbol que proyecta sombra. Ah, esta me gustó. Un diminuto extraterrestre está parado en la punta de la Torre Eiffel, que tiene 324 metros de altura. ¿Ve? La altura de la Torre Eiffel la podemos conocer. Amenazando destruir la ciudad de París. Un hombre de negro está apuntándole su pistola de láser parado a nivel del piso a una distancia de 54 metros de la base de la torre. ¿Cuál será el ángulo que debe darle a su disparo para derribar al extraterrestre? Bueno, acá está una situación ficticia, pero está cómica. O sea, acá tenemos al marcianito, la altura de la Torre Eiffel lo sabemos, y la distancia en la que el hombre se puede parar respecto de la torre, se puede medir, porque eso es sobre el piso.
Entonces ahí te pide calcular el ángulo del disparo para ir a darle justo a la punta de la Torre Eiffel, ¿no? Había una de la Torre de Pisa, me parece también. Poste de 50 metros. Bueno, hay una de un rombo. Ah, esta me dicen que le falta un dato, me dijeron en otro módulo. Así que fíjense, cuando la hagan, por lo que me han dicho, le falta un dato. No sé cuál es el dato, pero bueno, puede ser que le falte porque tiene errores el cuadernillo. Bueno, ve, acá está planteado las ciudades A y B se encuentran separadas por un río que es imposible cruzar. Para medir la distancia que las separa, se las observa desde un globo aerostático. Esa es otra herramienta que el hombre puede usar. Puede desplazarse en un globo arriba, porque si no puede ir por el camino, va por arriba. Entonces dice que se las puede observar desde un globo aerostático que sobrevuela a 2.300 metros de altura. Ahí lo que tenemos es la perpendicular. Con un ángulo de depresión, ¿vieron lo que les decía hace un ratito? Hay que tener en cuenta si el ángulo es de elevación, porque es con el que estoy mirando hacia arriba, o si estoy mirando del globo para abajo, ahí tengo el ángulo de depresión, ¿no? Bueno, de 17.32 para la A y 41.28 para la B, porque el globo está en el medio, así que está mirando a una para un lado y a la otra para el otro. Y en el medio tenemos la altura del globo, que son los 2.300. Bueno, calcular la distancia entre las ciudades, qué sé yo, cruzar los ángulos mencionados en el sistema circular. Ahí le falta la L, a ver si me deja. Ah, sí, acá me dejó. Bueno, tenemos rampas, con las rampas también hay mucho de trigonometría. Las rampas son esos planos inclinados que se usan para, por ejemplo, subir un auto arriba de un auxilio. Bueno, tienen millones de usos. Bueno, también ahí hay mucha trigonometría. Los postes, un poste de 15 metros es partido por el viento, esta situación es muy frecuente. Estaba el poste de 15 metros, pero lo partió el viento, entonces te quedó así y así, ¿no es cierto? La parte partida es la parte así. Bueno, y dice que, no sé, a dónde apoya el extremo que toca el piso, qué sé yo, con el ángulo, bueno. Y ahí podés sacar todos estos datos. Cuánto mide la parte que se quedó en pie, cuánto mide la parte que se quebró y qué ángulo forma la parte que se quebró con el piso, ¿cómo es? Qué ángulo forma la parte que quedó en pie con la que se cayó, que sería el ángulo así. También, bueno, todas esas son situaciones muy frecuentes de mucha aplicación de la trigonometría. Bueno, y creo que acá se terminaba, sí, ahí se terminaba. Ah, no está el de la Torre de Pisa. ¿Se lo habremos sacado ya? No, había uno lindo de la Torre No lo inclinada. recuerdo el de la Torre de Pisa. Acá tengo el cuadernillo viejo y tampoco lo veo. Ah, entonces capaz que lo pusimos en algún examen y yo me lo estoy confundiendo. Porque había uno interesante con la inclinación de la Torre de Pisa, que está muy estudiada la inclinación de esa torre, y si esa torre se va a caer y si no se va a caer, y qué sé yo. Sí, capaz que lo pusimos en algún examen. Bueno, gente, con esto estaríamos terminando, porque esta es la última parte del cuadernillo. Lo que yo diría es que tenemos foros de preguntas, de consultas ahí en la PERCO, ustedes les queda ahora resolverlos a este práctico, y por ahí si les surge una pregunta ahora de acá al fin de semana, la dejan hecha ahí en el foro, y nosotros la podemos calcular, o si se traban en resolver alguno de los problemas, se las podemos responder por los foros, ¿no es cierto? No sé si los chicos quieren decirles algo, Vani o Jan. No, esto de recordar que también son los foros, por lo menos para este tema que si no lo alcanzaron a hacer, que todavía sigue vigente. Y nada, después sobre éxito y bueno, cualquier cosa pueden escribir. Nada, y yo les comento que de parte de tutorías vamos a empezar con clases, o sea, horarios de oficina, lo llamamos porque nos pueden encontrar en la oficina cuando es presencial, pero bueno, ahora lo vamos a hacer de modo virtual este cuatrimestre,
pero van a arrancar una vez que arranquen las cursadas, para que nos podamos organizar con el tema de horarios, de los tutores y demás. Y nada, y éxitos en este primer cuatrimestre que se viene. Claro. Arranquen con Y toda la fuerza. la verdad que sí, no olviden el espacio de tutorías, porque bueno, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, quiero decir, porque la virtualidad nos ha traído ciertos problemas ya el año pasado, que supongo que se repetirán. Así que no duden en consultarnos, nosotros con Jan estamos en la dirección de ingreso, no duden en consultar, siempre la virtualidad ha traído esto de que los trámites se ponen más engorrosos, ustedes no tienen el contacto con el profesor, la virtualidad, la cotidianeidad que se tiene en lo presencial, así que estamos a disposición, por lo menos del lado de la dirección de ingreso, estamos a disposición para que nos consulten. Y Vani, no sé, ¿vos quedás con el grupo, con el grupito de WhatsApp de los chicos o cómo van a hacer? Sí, hasta el viernes va a estar el grupo todavía funcionando. Ya después del viernes. Claro, ahí ya nos despegamos. Pero bueno, por el lado del profesorado en física, creo que el de química también, pero me consta más del de física, hay todo un seguimiento con la directora de carrera. Sí, algunos chicos ya se estuvieron comunicando, sé que se estuvieron pasando. Claro. Y para los chicos del profesorado en química, bueno, tenemos una de nuestras tutoras que es Ivy, ella es del profesorado y está incluso en materias de química, las primeras, así que bueno, es un buen nombre, un buen dato para que por ahí hagan nexo con ella, a partir de que empiecen las cursadas. Ivana Pino, pero para nosotros es Ivy. Bueno, ella sería como para el profesorado en química, y el profesorado en física sé que están bien organizados desde la dirección de la carrera. Bien, de acá preguntan si hay un grupo de compañeros. Sería buen momento para que empiecen a armar un grupo de WhatsApp o de Telegram. Yo creo que los profesores les van a proponer más Telegram que WhatsApp, porque se supone que es más privado, hay más seguridad en los datos. Pero no estaría mal que ustedes armen un grupo como de compañeros. Después cada cátedra va armando sus grupos, sus foros, la PEDCO. Bueno, cuando inicien clases el 22, ahí cada cátedra les va a decir la manera de comunicarse, pero estaría bueno que armen un grupo de compañeros para ustedes, para que ustedes se apoyen, debatan las cosas, vayan preguntándose cosas. ¿Qué dicen acá? El del ingreso está lleno. Bueno, ese es un problema, yo lo tengo con mis materias. Cuando uno tiene la materia muy grosa, de muchos números, de muchos chicos, se te llenan los grupos. Los del profesorado de física hicimos un grupo con alumnos de esa carrera. Bueno, ahí están pasando un número para el profesorado en física. Bien. Y acá están preguntando por el de geología. Ahí Ahí hay un link. si el Abril ese nos agrega directamente al grupo. Claro, porque se puede hacer así, a través de un link y te ingresa al grupo. Así que bueno, ya por lo menos hoy los dejamos un poco reunidos cada uno en sus grupos, y nosotros que quedamos a disposición. Ha sido un gusto el grupo, la verdad que siempre uno trabaja muy bien con los ingresantes, así que bueno, nos estaríamos despidiendo hoy. Por lo menos en estos encuentros. Claro, y a arrancar con la carrera con todas las pilas. Sencillito no es la virtualidad, porque ustedes no conocen nada de nosotros, nada como otros años, que nos habíamos por lo menos visto y habíamos visto las aulas, pero bueno, a ponerle todas las pilas. Bueno, muchas gracias, Bueno, Mili, por todo. Gracias, bueno, estamos, no, por favor. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias por Chao, la... muchas Chao, gracias. chicos. Éxitos. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Listo, finalizo la reunión. Chao, hasta luego. Chao, chao.